Hola, somos Marisa Pogliani, Teresa Quiroga, Mirta Pereira. Vamos a hablar sobre educación intercultural bilingüe. Esta modalidad de la participación o posibilidad de los pueblos autóctonos de este país es preservar su cultura, donde en ocasiones se habla como si no formásemos parte de un mismo país, donde todos convivimos en el mismo, por lo que en este trabajo que hemos presentado se hace un análisis desde la reflexión, además se toma de referencia una encuesta del INDEC, la encuesta complementaria de pueblos indígenas, con el objetivo de cuantificar y caracterizar la población que se reconoce perteneciente o descendiente de los pueblos indígenas. También se referencian informes que permiten analizar de dónde habitan habitualmente algunos pueblos originarios, donde nos lleva a hacernos algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo está formado nuestro territorio? ¿Quiénes somos? Y esta visualización mínima pero existente de prestar cierto interés por argentinos olvidados, queremos destacar cómo Argentina ha ignorado totalmente a las comunidades aborígenes, tanto desde lo político como desde lo social. Tal vez por desinformación, pero los aborígenes o pueblos originarios en Argentina existen. Y no solo en la ciudad, sino que existen comunidades muy bien organizadas que Sí. de ellas desarrollan culturas diferentes en diferentes partes de la República y que la mayoría de ellas a veces están en condiciones sanitarias, educacionales y de desarrollo realmente Ujú. lamentables. Desnutrición infantil, analfabetismo, algunas enfermedades graves son las que atraviesan y a veces son ignorados. Nos preguntamos también, ¿por qué no se aplica lo establecido en la Constitución Nacional? ¿Por qué seguimos viciados por las culturas europeas que sojuzgan este sustento basal de nuestra identidad? En San Luis se han logrado algunos avances importantes que la coloquen en una situación a nuestra provincia de supremacía frente al resto de las provincias, por lo que en este trabajo hemos realizado un análisis al respecto de esta temática. Con esto mencionado, en San Luis podemos decir que se ha sentado un precedente histórico en materia de derechos humanos y de resarcimiento a las comunidades aborígenes que habitaron durante siglos el territorio de nuestro país. Esta modalidad de educación intercultural bilingüe se aplica no solamente a la constitución de las escuelas con orientación referentes a los aborígenes, sino también a las escuelas bilingües. En la provincia de San Luis existen varios establecimientos en este orden, rescatando todas estas temáticas. Por eso decimos que está en la vanguardia respecto al resto del país. Eh, en cuanto a el censo que se hizo en el 2004 y 2005, durante los años 2004 y 2005, se relevó la encuesta complementaria de pueblos indígenas con el objetivo justamente de cuantificar cuántos descendientes de estas corrientes, de esta cultura existen en la población. De este resultado decimos que hay 600.329 personas con estas características. A su vez, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en él se elaboró un informe al respecto y conjuntamente con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se constataron la diversidad de los pueblos de origen indígena que de una u otra manera se reconocen pertenecientes o descendientes de la primera generación de pueblos indígenas al que pertenecen. En este relevamiento, la población a nivel nacional, el orden descendiente, son en cuanto a la mayor cantidad de ellos, en primer lugar tenemos al pueblo mapuche con 113.680 habitantes de este origen. En segundo lugar, el pueblo Coya con 70.505. Y en tercer lugar, al pueblo de que Toba con 69.452 habitantes. En cuanto a la menor población que se encuentra entre los pueblos indígenas, encontramos al quechua, a los chulupi, a los anavirón, a tapiete
y el último lugar a los pueblos Maimará, con unos 178 habitantes. Una vez más recordamos cómo está formado en nuestro territorio, haciendo hincapié en esta población que tiene, cuya cultura fue olvidada o fue avasallada en la época de la colonización. Por eso nos preguntamos por qué no se aplica la Constitución, si bien tenemos normas, reglamentos, institutos, que siempre están normando este tipo de población. Por ello, una vez más, decimos que San Luis se ha caracterizado en apoyar y reconocer a estos pueblos junto con otras provincias, por supuesto. Bueno, y para finalizar, recordamos que las Naciones Unidas decretó en el año 2019 el año de las lenguas originarias a fin de alentar la adopción de medidas urgentes para preservarlas, revitalizarlas y promoverlas. La UNESCO es la organización encargada de facilitar todas las acciones encaminadas a cumplir los objetivos propuestos. La celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el 2019 ayudará a promover y proteger las lenguas indígenas y a mejorar la vida de quienes las hablan. Es necesario rescatar, bueno, como ya dijimos, en la provincia de San Luis encontramos comunidades y familias que viven en la ciudad capital, y también que provienen de otros lugares del país o bien de otros países vecinos como Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, y muchas veces son habitantes de lenguas originarias antes mencionadas, hay que ser desvalorizadas, que son desvalorizadas por las instituciones y la sociedad urbana y occidental en general. Se pierde y no es transmitida a los niños y a otras generaciones que le suceden a la familia, ¿no? El Año Internacional de las Lenguas Originarias es un poco para repensar en familia los orígenes, digamos, y el valor de la institución y el valor de la familia y de la socialización para poder de alguna manera mantener viva la lengua originaria que tiene consigo cada familia, cada población. En ese sentido es necesario la construcción de las políticas públicas para poder escuchar las voces de todos los habitantes de los territorios, la recuperación de las historias, experiencias, prácticas que habitan en los territorios y su mundo más próximo, pero que están siendo desperdiciados por las miradas universalizantes de algunas otras políticas. Suele pasar que son programas pensados y diseñados con ciertos criterios hegemónicos, ¿no? Normativos y universales, y por el contrario los territorios son diversos, donde tienen ciertas particularidades, donde tienen sus prácticas culturales, donde tienen diversas fauna y flora, tienen diferentes costumbres y creencias que son diversas, ¿no? Entonces la posibilidad de construir desde la diversidad y no desde la homogeneización todavía es un gran desafío para nuestra sociedad. Y este trabajo humildemente aporta algunos lineamientos que nos hacen pensar en que la interculturalidad y la desde bilingüe, ¿no?, es necesaria, y es necesaria la recuperación de nuestras culturas originarias, haciendo un pantallazo en lo que sucede acá, particularmente en la provincia de San Luis y desde el marco normativo. Además, es realizar también un pasaje a las monoculturas, ecología, saberes, donde sea posible considerar también otros saberes como válidos, darles importancia, que también esa trayectoria que tienen, y como dijimos en un principio, es dejar de pensar en estar viciados por esas culturas europeas que sojuzgan si bien este sustento y coloca, digamos, en supremacía siempre a estas culturas europeas, cuando nosotros tenemos muchos orígenes y que podría tomarse en consideración y también ponerlo a dialogar con nuestros saberes, ¿no? Además, es como que el desafío es contemplar que en ese buen vivir de nuestros pueblos, pensarlo como algo posible, que debe ser transformado, traducido, y es como una responsabilidad, un compromiso social y colectivo que nos atañe a todos, ¿no? No solamente a estas poblaciones que vienen luchando hace tantos años por ese reconocimiento, sino que es un compromiso de todos. Sí, por eso la necesidad de construir políticas públicas que realmente sean transformadoras de esos escenarios y de esos espacios donde habita la interculturalidad, para que puedan ser visibilizados y recuperar su lengua y todo lo que tiene que ver con sus saberes, sus creencias y sus prácticas culturales diversas, que hacen también a la historia y a la historicidad de nuestra provincia y de nuestro país. Y por eso tomamos las palabras de Eduardo Pincel, tataranieto del cacique Pincel, donde dice que tenemos que
idealizar a la sociedad para recuperar los valores y no ser meros espectadores de lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.